Minutos de la hora 19, ya entramos en el segmento del equilibrio de la balanza hasta las 20 junto al doctor Aldo Daniel Ávila. 27.5 la temperatura actual, 29.4 es la térmica con un cielo cubierto. Hasta las 20 los acompañamos. Esta es la línea de celular que ustedes pueden dejar sus mensajes de los temas que vamos a hablar ahora. 3644 75 55 00. Repito, 3644 75 55 00. Rápidamente los saludo al doctor Aldo Daniel Ávila. Doctor, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Bien. Bueno, arrancamos porque va a estar bueno este programa, como todo lo que vinimos haciendo durante el año, y hay temas importantes como, bueno, el DNU que ha presentado, ¿cuántos puntos finalmente? 300 y algo de 300 puntos de lo que en algunos pudo ayer en cadena nacional leerlo el presidente de los argentinos, ¿no? En realidad son 30 puntos. Son 30 puntos. Son 300 y pico de artículos. Ajá, bien. La gente leyó todo, digo, porque rápidamente salió el cacerolazo, ¿no? No, eso estaba preparado. O sea, de todas maneras, vamos a desglosar algunas cuestiones que tienen que ver con este decreto. Es una apuesta muy fuerte que hace el actual presidente. Uh-huh. Sería muy largo de desarrollar parte por parte. Sí. Podemos hacer un breve raconto de las principales medidas que se toman, pero yo me circunscribí a que tratemos la reforma laboral. Ajá. O sea, todo lo que implica la reforma en lo que es materia laboral. Porque claramente, y se van a dar cuenta cuando lo explique, que el objetivo del DNU en este punto es atacar o limitar o eliminar la industria del juicio. Lo que se llamó en su momento la industria del juicio, quien habló fue el expresidente Macri en su momento, de la industria del juicio laboral, y evidentemente se está atacando a eso, a esa cuestión. Muchos van a decir se está metiendo con derechos adquiridos, con garantías de los trabajadores. Vamos a tratar de desarrollarlo objetivamente y de explicar cómo se aplicaban todas estas series que básicamente son multas y sanciones a los empleadores. Bueno, todo eso fue materia de derogación o modificación. Yo me hice una ayuda a memoria, hice un machetito, entonces voy desarrollando uno por uno. ¿Te cuento algo? Ya hay un primer amparo contra el DNU de Milei. No, esto no tengas duda que se va a judicializar y muchísimo, muchísimo, o sea, pero es inevitable que suceda, y está bien que suceda, está bien que discutamos estos temas, está bien que se discuta, porque digamos, el decreto de necesidad y urgencia es algo que está previsto, que lo incorporó la Constitución de 1994, la reforma de 1994, a la Constitución de 1853, a la Constitución de Alberdi, digamos, del espíritu de Alberdi, pero que se ha, con el tiempo, se ha distorsionado el verdadero sentido del decreto de necesidad y urgencia y se lo utilizó para legislar de manera indebida. Lo utilizaron todos los presidentes a los decretos de necesidad y urgencia. Y yo creo que un paquete de medidas con 300 y pico de artículos, bueno, después te voy a explicar todo lo que deroga, todo lo que modifica, en todas las cuestiones que se introduce, no deja de ser inconstitucional. Porque nosotros tenemos un régimen, no estoy con esto diciendo que está mal ni que está bien, estoy diciendo, indudablemente, para su proyecto de gobierno, para su proyecto de gobernabilidad, evidentemente el actual presidente quiere
que simplemente lo más pronto posible. Quiere evitar las largas discusiones, las estériles discusiones que se dan muchas veces en el Congreso. Pero nosotros tenemos un sistema, adherimos a un sistema republicano como forma de gobierno que se divide en 3 poderes y todas las cuestiones deben darse por ley y si se adopta como el procedimiento, el decreto y el presidente va a legislar, entonces estaríamos dejando de lado la función que cumple el Congreso. O sea, ese es el punto. O sea, los legisladores, ¿qué pasa con los legisladores? Por lo demás, esto va a llegar a la Corte, inevitablemente va a llegar a la Corte, y la Corte va a ser la que finalmente y como última instancia determine sobre la pertinencia o no de los decretos. De los DNU. Que él lo tenía a favor la justicia, Alberto Fernández, cuando sacó varios DNU de necesidad de urgencia que él mismo violó después, ¿no? En realidad, la Corte nunca tuvo que pronunciarse sobre los decretos de necesidad y urgencia de Alberto Fernández. Sí. Y te explico, porque los trámites son muy complicados. Ajá. O sea, por eso es que este decreto, después te explico el procedimiento. Este decreto se dictó ahora, ya está vigente, porque el decreto entra en vigencia desde que el presidente lo comunica, y a lo mejor se lo cuestiona, a lo mejor se lo rechaza, a lo mejor se determina su inconstitucionalidad en el Congreso, en el recinto, pero mientras tanto el decreto se aplica, el decreto está vigente y por ende si esto demora 2 o 3 años la discusión, y bueno, igual a lo mejor, ahora te voy a explicar el proceso. Dale, y vas a ver que no es tan sencillo. O sea, yo pienso que por eso fue una gran apuesta y una gran decisión política de Javier Milei. Bueno, dale. Este decreto, en materia laboral, por ejemplo, cuando yo te hablo de la búsqueda de la eliminación de lo que ellos llaman, o lo que Milei llama, siguiendo, digamos, el criterio de Macri, la industria del juicio, algo que también lo plantean juristas y lo plantean políticos y doctrinarios, tiene que ver con esa eliminación, y por eso ataca normalmente las multas y las sanciones a los empleadores. Por ejemplo, se deroga los artículos del 8 al 17 y el 120 de la ley 24.013. ¿Qué es la ley 24.013? Es la ley de empleo. ¿Para qué se promulgó en su momento la ley de empleo? Era para regularizar el empleo no registrado. ¿Qué establecía? Básicamente el artículo 8 de la ley de empleo establecía que si a vos no te pagaban conforme el convenio colectivo que regía tu actividad, sí, al tiempo en que se producía la extinción de la relación laboral por cualquier motivo que fuera, o sea, si a vos te despedían, un despido incausado, en ese caso tenías derecho a reclamar la cuarta parte de todas las indemnizaciones que estuvieron vigentes desde que rigió la relación laboral. En realidad, de los 2 últimos años, porque los reclamos laborales en este país, y conforme la ley de contrato de trabajo, sí, prescriben a los 2 años. O sea, que de los últimos 2 años vos podías reclamar el 25% de lo que era tu sueldo correcto y que a vos no te lo pagaron como correspondía. Bien. ¿Entendés? Bien. Entonces, eso era un derecho que se acumulaba al tiempo de producirse el distracto, o sea, el final, digamos, la extinción del contrato de trabajo. También se deroga el artículo 9 de la ley 25.013. ¿Qué decía el artículo 9 de la ley 25.013? Decía que si el empleador no te pagaba la indemnización
en término, se consideraba o se presumía que había la existencia de una conducta temeraria, y te remitía al artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué pasaba en ese caso? En ese caso, la ley lo sancionaba al empleador con el pago de esa indemnización con un interés del 2,5 veces el que cobraban los bancos. ¿Estamos? O sea, venimos de la Ley de Contrato de Trabajo, pasamos a la Ley 25.013 que sanciona al empleador que no paga en tiempo y forma la indemnización al trabajador despedido, ¿sí? No te pagó en tiempo y forma, no te pagó dentro del periodo que vos hiciste los reclamos y correspondía que te pague. Bueno, se le aplica una sanción de un interés de 2,5 veces al que cobran los bancos. Bien. Se deroga la ley, esto es muy importante, la ley 25.323. La ley 25.323 es una ley de 2 artículos y establecía que si el trabajador no estaba registrado o estaba registrado deficientemente, o sea, trabajaba en negro, o fue registrado deficientemente, o sea, deficientemente significa que se registraron mucho tiempo después de haber ingresado, o en una categoría que no correspondía, o de medio tiempo cuando trabajaba jornada completa, diferentes motivos por los cuales la registración no era la correcta. En ese caso te correspondía un recargo del 100% de la indemnización que te tenía que pagar el empleador. Y el artículo 2 de esa ley 25.323 decía porque está derogada a partir del decreto, que si el empleado te intimaba o lo intimaba al empleador a que le pague la indemnización y no le pagaba y lo obligaba a recurrir judicialmente, en ese caso, por obligarlo a ir a la justicia a hacer su reclamo, tenía un recargo del 50% que se sumaba al 100% para el supuesto que estuviera registrado deficientemente o mal registrado. ¿Se entiende? Te voy diciendo todas las cosas que se acumulaban a favor del empleado. Exacto, a favor del empleado. Y esto se ve mucho, Daniel, esto de trabajar jornada completa y que te hagan figurar media jornada, ¿eh? Claro, lo que te quiero significar, todo esto que te voy diciendo no es incompatible, o sea, se acumula. Por ejemplo, a vos te despiden, digo esto para que se vea lo que se pretende eliminar o lo que se eliminó. A vos te despiden hoy, a vos te corresponde cobrar 2 millones de pesos. Vos planteás de que no te inscribieron en la fecha en que debían haberte inscrito, que no te registraron como correspondía, probás una deficiente registración, entonces te corresponden 2 millones de pesos como el resultado de un mes de sueldo por cada año de servicio, más 2 millones de pesos que se recargan por esa registración deficiente. ¿Estamos hasta ahí? Uh-huh. Hacemos 4 millones de pesos. A esos 4 millones de pesos, si vos intimaste y no te pagaron en término, y te obligaron a que vos plantees una demanda judicial, se les recargan un 50% de la indemnización. O sea que estaríamos en 5 millones de pesos. 2 de indemnización, 2 de multa o de sanción por registración deficiente, más el 50% de esa indemnización, o sea, 1 millón de pesos por no haberte abonado cuando vos reclamaste la indemnización. Estamos en 5 millones de pesos. A su vez, a eso se le aplicaba el artículo 8 de la ley 24.013, o sea, de la ley de empleo, por el cual vos le sumabas el 25% de los haberes que a vos no te pagaron conforme el convenio colectivo que regía la actividad que vos desempeñabas. Entonces vos tenés 24 meses o 26, porque más los aguinaldos, los sueldos anuales complementarios, uh-huh, donde vos reclamás el 25%, que se acumula
a ese monto indemnizatorio. Entonces, vos tenés la indemnización más un 100%, más un 50%, más un 25% de todos los haberes de los últimos 2 años. ¿Estamos? Sí. Que eso se podía reclamar en forma acumulativa. También se deroga el artículo, la última parte, el último párrafo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué decía el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo en la última parte? Que el artículo 80 en realidad dice que el empleador, cuando te despide, tiene la obligación de entregarte la certificación de servicios y remuneraciones. O sea, que es la constancia, el certificado de trabajo, que es un formulario de la AFIP, y otro formulario que es un formulario de la ANSES, donde constan todos los aportes y contribuciones que te hizo en la vigencia de la relación de trabajo. ¿Estamos? Si pasaron 30 días desde que vos fuiste despedido y no te entregó la certificación de servicios y remuneraciones, y vos lo intimás, tiene 48 horas o 2 días, como quieras, para entregar esa certificación al empleador. ¿Y si no? Y si no lo hace, automáticamente se le aplica una sanción equivalente a 3 saberes, a los mejores 3 últimos saberes del empleado. O sea, sean sueldos. 3 sueldos. 3 sueldos. Entonces, normalmente, ¿qué ocurría? El empleado iniciaba un juicio reclamando la indemnización por despido, más la multa de la ley 25.323, o sea, del 100%, porque había una registración deficiente, más el 50% porque no le pagaron en término cuando reclamó y lo obligaban a hacer ese juicio precisamente, y por otro lado hacía lo que se llama un proceso abreviado, un juicio abreviado, donde decía, no me entregaron cuando yo intimé la certificación de servicios y remuneraciones, y por lo tanto quiero que me otorguen en mi beneficio la multa prevista por el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Se entiende o no? El juez lo único que tenía que hacer era cotejar si intimó y si pasaron los 2 días. Si pasaron los 2 días y el empleador no lo entregó dentro de esas 48 horas, condenaba al empleador a pagarle 3 meses de sueldo, más los honorarios del abogado que lo patrocina. Para eso tiene que ser un abogado laboralista, ¿no? Puede ser cualquier abogado, ¿no? O sea, el abogado laboralista, o sea, dice penalista, es como el médico. Los médicos saben de todo, los abogados se supone que deben saber de todo. Bueno, en ese caso, tiene que estar asistido por un abogado. Lo que te quiero decir es que te quiero explicar cómo se hace la multiplicación de los panes, que es lo que se trata de evitar. Claro. Pero todas esas cosas, digamos, unos, como vos decís, los laboralistas dicen, no, todo esto era en beneficio del empleado, como garantía para evitar los despidos masivos, ¿sí? Y por el lado del empleador o en este caso, la mirada del gobierno es que ese es un costo que impide que la gente tome, digamos que los inversores tomen más empleados. ¿Por qué? Por ese costo que significa mañana litigar y que te condenen a pagar un montón de cuestiones que después se actualizan con un interés de tasa activa o por los índices de precio al consumidor, por el IPC, y bueno, y realmente terminan siendo montos muy elevados, montos muy grandes. También se deroga el artículo 50 de la Ley de Personal de Casas Particulares, o sea, de las personas que prestan el servicio a domicilio, el servicio doméstico, que establecía que, por eso digo, todos son sanciones, todos son multas, que establecía que en caso de que se extinguiera la relación laboral y había que indemnizar a una persona, en ese caso
si no estaba registrada en ese momento, se le duplicaba la indemnización. Entonces eso se derogó también. Y así tenemos un montón de cuestiones, como la modificación del artículo 242 de la ley, que ese va a ser un tema. El artículo 242 de la ley de contrato de trabajo presumía, o sea, en caso de injuria grave, el empleado podría considerarse despedido. O sea, cuando el empleado demostraba que había una injuria grave que no permitía o no consentía la prosecución del vínculo laboral. Ahora se considera que el empleador puede interpretar como injuria grave el uso del derecho de huelga por parte del empleado, por lo que se estima que se valora que en ese caso, si es despedido con causa justificada por haber recurrido a su derecho de huelga, sería inconstitucional, pero eso está legislado. También se incorpora el artículo 245 bis. El artículo 245 bis de la ley de contrato de 245 de la ley de contrato de trabajo establece cuáles son los montos que se pagan o sea, cuál es el cálculo económico que se hace para una indemnización. Y ahora se agregó el 245 bis, que te permite a vos poder al empleador despedir a una persona por razones de sexo, de etnia, de raza, de inclinación sexual. De lo que fuere. O sea, permite que, digamos, un despido por discriminación. Solo que tenés que abonar la indemnización prevista en la ley. O sea, hay muchas cuestiones. También el artículo 277 de la ley de contrato de trabajo se modifica. Ese artículo establecía que cuando a vos te despedían y si se litigaba y si lo condenaban a la patronal a pagar una indemnización, el pago tenía que hacerse con un depósito bancario. Ahora se puede hacer en cuotas de 12 pagos, o sea, en 12 cuotas, conforme a este decreto. ¿Antes hacían como sueldos? No. ¿Mensualmente? O sea, a vos te despedían y tenían que pagar la indemnización. Ajá. Te tenían que pagar X suma de dinero y te tenían que pagar. ¿Solamente en 12 cuotas? No, te tenían que pagar de contado. La indemnización te tenían que pagar. ¿Y por qué decís 12 cuotas? Porque ahora se modificó. Bien. Ahora se modificó y el empleador puede pagar en 12 cuotas. Igual si ibas a un proceso judicial, la sentencia condenatoria, o sea, valga la redundancia, que te condenaba a pagar determinada cantidad de dinero, vos tenías que hacer un depósito bancario. Claro. Ahora vos podés pagar en 12 cuotas, o sea, nunca la indemnización, salvo sí, hubo muchos casos, porque está previsto el acuerdo transaccional en la ley de contrato de trabajo, vos podías ir a la Dirección de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, y llegar a un acuerdo y a una desvinculación con un empleado, y acordar, bueno, trabajó, hemos resuelto rescindir el vínculo, se fija establecimos una indemnización de la cual estamos de acuerdo y consideramos equitativa y reparadora de tantos pesos, que se va a pagar en 6 cuotas, suponte, o se va a pagar en 10 cuotas. Claro. Bueno, pero esos eran acuerdos voluntarios que se hacían y se hacían ante la autoridad de aplicación, con la supervisión de la autoridad de aplicación. Ahora no estaba permitido en la ley un pago en cuotas, ahora sí lo permite la ley. Y así también, en el caso del artículo 24 de la ley 25.877, que es en ese caso que eran los servicios esenciales, se limita
el derecho de huelga en los servicios esenciales, que antes vos podías ir a un paro o a una medida de fuerza, un derecho esencial, ponele, los empleados de la salud, siempre y cuando vos garantices un servicio mínimo. Eso también está limitado dentro del decreto en lo que hace a la reforma laboral. O sea, todas estas cuestiones, te quiero significar, Colo, van a ser motivos, seguramente se van a judicializar, porque todo lo que te estoy diciendo, si bien es cierto que representaban un incremental bastante significativo en los montos que se podían reclamar judicialmente, porque vos los ibas acumulando los montos. Yo lo hice como abogado también, o sea, yo no estoy diciendo que no se hace, ni creo que, o sea, la ley lo permitía. Yo no estoy de acuerdo que se diga, bueno, es la industria del juicio, porque la ley lo permitía, pero todas estas cosas hoy se dejarían sin efecto y el empleador tendría solamente la obligación de pagar de la indemnización por antigüedad y nada más. Y todas estas multas y sanciones que se venían dictando, que se venían promulgando a través de leyes a favor del empleado y por supuesto a cargo del empleador, van a desaparecer. Entonces, digamos, los costos por despido van a ser mucho menores, bastante menores, porque ahora sí había una suerte de multiplicación de sanciones y de multas. No sé si soy claro, sí, pero es así. Uh-huh. Si vos a la indemnización pura por antigüedad, vos decís, bueno, corresponde la indemnización por falta de preaviso, el preaviso, de acuerdo a la antigüedad, menos de 5 años, más de 5 años, un mes de sueldo, 2 meses de sueldo, más la indemnización por antigüedad. Claro. A eso se le sumaba la indemnización o la sanción por registración deficiente, se le sumaba la indemnización por falta de pago en término, se le sumaba el porcentaje por no haber pagado los sueldos como correspondía, se le sumaba también si vos quedabas debiendo con los organismos previsionales y se comprobaba hasta tanto vos no regularices con sanciones de un mes de pago de sueldo, de un mes de sueldo hasta tanto vos regularices esa situación. Los terminaba fundiendo el comerciante. Y bueno, por eso te digo, todas esas cosas estaban vigentes y se aplicaban y se aplican, porque todo lo que esté tramitando, las leyes no tienen efecto retroactivo. O sea, no pueden aplicarse para lo que está, se aplicará para el futuro, se aplicará para de ahora en más, de ayer claro, en adelante. Pero te quiero significar, todos esos beneficios o todos esos derechos que tenía el empleado han desaparecido. Y por supuesto que cualquiera que haga un reclamo, cualquiera que plantee un reclamo, planteará el reclamo y dirá, bueno, yo, o sea, un despido, una extinción de una relación laboral que se dé mañana, pasado o traspasado, no sé, en el futuro, hará la demanda, hará el reclamo y ya lo hará incorporando el planteo de la inconstitucionalidad del decreto y de la derogación de la ley y de la aplicación de esos beneficios. Claro, claro. Y el juez que le toque intervenir, el juez laboral, por supuesto, deberá expedirse sobre la constitucionalidad o no. O sea, lo que te quiero significar, Colo, es que en la praxis, o sea, en la práctica, hay que ver cómo funciona el decreto. Uh-huh. Hay que ver cómo funciona el decreto. Hay que ver cómo lo receptan los jueces. Porque cada juez tendrá su criterio. Cada juez dirá, esto corresponde, esto no corresponde, acá se probó tal y tal cosa, se probó una registración deficiente, se probó que no se pagó como correspondía, acá dirá, es constitucional, es inconstitucional, tendrá que resolver previamente antes de ingresar en el juicio propiamente dicho o en el controvertido propiamente dicho, si corresponde o no corresponde, pagar esos montos que estaban legislados en beneficio del empleado. Y todo eso va a ser materia
que tendrá que discutirse hasta tanto esto pase por el Congreso o no. Y se tiene que aprobar en las 12, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Una que diga que no. Mira, el trámite es así. El DNU, en este caso, Nicolás Pose, que es el jefe de gabinete, porque el DNU tiene que estar firmado por todos los ministros sí. y por el presidente. Sí. Por todos los ministros, por el jefe de gabinete y por el presidente. El jefe de gabinete, en este caso Nicolás Pose, tiene que mandar el DNU a la comisión bicameral. Claro. La comisión bicameral es una comisión que está constituida por 8 diputados y 8 senadores. Esa comisión tiene 10 días para expedirse sobre la procedencia, sobre la pertinencia o no del DNU. Puede decir, sí, está bien, no, no está bien, está mal. ¿Entendés? Si dice que está mal o dice que está bien, las dos cosas, lo manda al recinto para que sea tratado por los diputados y por los senadores. Para que eso se remita, para que haya dictamen de la comisión bicameral, que, por ejemplo, en este momento no hay una comisión bicameral. No tenemos comisión bicameral. Tiene que conformarse una comisión bicameral, tiene que integrarse, tendrá que designarse los 8 diputados y los 8 senadores que van a conformar la comisión bicameral, que se va a expedir sobre la pertinencia o no del DNU de Milei. Bueno, con ese dictamen después se discute o no en el recinto. Hay muchísimos decretos que están con el dictamen de la comisión bicameral y nunca se discutieron en el recinto. Son muy pocos los DNU que se declararon inconstitucionales. Pero supongamos que pasen al recinto por una ley que se dictó, que en 2013 promulgó Cristina Fernández de Kirchner cuando su marido era presidente. Con que una de las cámaras lo apruebe, el decreto queda aprobado. Y si se discute en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, se aprueba la aceptación o el rechazo por mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? Es la mitad más uno de los presentes. O sea, se computa el quórum, si hay quórum, se discute, y de los presentes vos tenés con la mitad más uno, o sea, no tenés mayoría agravada, sino mayoría absoluta. Mayoría simple, la mitad más uno. Y con eso se aprueba o se rechaza. Pero las cámaras no tienen facultad para establecer modificaciones o supresiones, o sea, o se aprueba o se rechaza en su totalidad. O es todo o es nada. La Cámara de Diputados de la Nación Argentina tiene 256 diputados y la Cámara de Senadores 72 senadores. Bueno, esos tienen que estar presentes la mitad más uno. Y esos son los que tienen que votar. Con esa mayoría se aprueba o se rechaza el decreto. Hasta que eso ocurra, no sabemos cuándo va a ocurrir eso, pues ni siquiera tenemos comisión bicameral. ¿Se entiende lo que digo? Todavía no hay comisión bicameral para que trate en forma previa, haga el análisis y el estudio del decreto. No sé cuánto tiempo puede pasar, pero mientras dure todo ese proceso y hasta que se apruebe o se rechace, este decreto que se acaba de dictar ayer está vigente. Está vigente. Es lo mismo que una ley, con los alcances de una ley. Así que van a venir los planteos por inconstitucionalidad, vendrán los amparos, vendrán una serie de cuestiones y está bien, está bien. Para eso estamos en una democracia y para eso están los elementos, están los recursos que nosotros tenemos para recurrir ante las autoridades que correspondan. O sea,
también existe, si se considerara una gravedad institucional o algo de una marcada gravedad institucional, la posibilidad del per saltum, que eso ya existió en la época en el gobierno de Menem. O sea, si hay alguna ley que afecte algo que se considera que la gravedad es muy significativa en el orden institucional, se puede ir directamente a la Corte Suprema y se llama un proceso que se llama per saltum. Entonces se evitan todos los tribunales inferiores e intermedios y se va directamente al máximo tribunal, a la Corte, para que la Corte se expida, para que haya un dictamen inmediato, rápido, célero, y se determine respecto de la pertinencia o no, de la procedencia o no del DNU o de la materia que está afectando el DNU. Uh-huh. ¿Estamos? Estamos. Bueno. Hablaste de democracia, ¿no? Sí. Y estaba leyendo, ¿viste? O sea, porque ahora dice, hay ambiente, según los gordos de la CGT, para un paro, dice. Ahora, si estamos en democracia, ¿no hay que permitir a quienes quieran trabajar y a quienes quieran parar? Sí, pero el paro forma parte de los derechos que están garantizados por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Pero ellos deciden todo. No, ellos tienen derecho a hacer paro. Es una pero forma también tienen derecho las empresas que quieran trabajar. Por supuesto, el paro, o sea, las medidas de fuerza, el paro, que es una medida de fuerza contemplada dentro del derecho de huelga, después puede ser declarado ilegal o no. Uh-huh. La justicia puede declarar si el paro es legal o ilegal. Claro, también es eso. Por eso, claro. O sea, todo no es hacer paro por hacer paro, hacer ¿no? paro Claro. por hacer paro. Vos tenés el derecho de recurrir a medidas de fuerza. Y vos tenés un derecho de huelga garantizado en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. Ahora bien, ese paro, la justicia puede determinar si es legítimo o ilegítimo. En caso de que sea ilegítimo, pueden establecerse sanciones a los sindicatos que lo promovieron, hasta con la pérdida de la personería jurídica, e incluso a los empleados descontarles los días que no trabajaron por ese paro ilegítimo. Claro. Ese paro que se consideró ilegal. Uh-huh. O sea, por eso te digo, no hay nada que no esté previsto dentro del sistema. ¿Y cómo lo ves esto vos en la Cámara, Daniel? Este DNU. Porque ahora van a pasar por las distintas cámaras. ¿Cómo lo ves? Mira, tiene minoría, ¿no, Javier Milei? Sí, pero no, históricamente no. Todos los presidentes los utilizaron, a los DNU. Nunca la Corte, la Corte no se puede despedir si no se le plantea la cuestión a ellos. Ellos no actúan de oficio. Pero digamos, el tema es la voluntad que tengan los acuerdos que se hagan, la voluntad que tengan en el Congreso los legisladores de tratar el DNU y de expedirse sobre si corresponde o no que el mismo se apruebe o se rechace. Depende de eso. Porque pero acá hay un claro mensaje de rechazar de muchos de aquellos que no les gusta o que creen que son los únicos que pueden gobernar acá en el país, ¿no? Está bien, pero son los mecanismos de la democracia. O sea, vos no podés gobernar si no te sometés a los resortes y los mecanismos que te propone o te provee la democracia. Entonces, se irá al Congreso y se discutirá. Por supuesto que el gobierno buscará alianzas y buscará obtener el número necesario para que se vote a favor, consiguiendo en una de las cámaras una mayoría absoluta de votos, y se aprobó el decreto. Claro. Y si no lo consigue, se puede rechazar el decreto. Pero hay que ver cuánto tiempo pasa hasta que fíjate vos, esto tiene que pasar por una comisión, te decía, por una comisión bicameral. De 8 diputados y 8 senadores, ¿no? Así se conforma la bicameral, así, ¿no? Así se conforma la bicameral. Porque me estaban preguntando acá recién. No, así es. Pero esa bicameral no está conformada todavía. O sea, tienen que reunirse y tienen que designar quiénes van a ser los 8 diputados o diputadas y los 8 senadores o senadoras que van a integrar la bicameral.
Ujú. Una vez que se conforme la bicameral, recién tratarán este proyecto. Y después harán el pronunciamiento, harán el dictamen que van a elevar para su tratamiento en el recinto. Sí. Bueno, y ahí comenzará la discusión en diputados y en senadores. ¿Cuánto tiempo puede pasar? No sé, pero hay pilas de decretos que están ahí y que nunca el Congreso se expidió sobre su constitucionalidad o no, y que están vigentes, y se están aplicando. Y este decreto, hasta tanto se lo declara inconstitucional o sea rechazado por el Congreso, no va a estar vigente. De todas maneras, bueno, es un gobierno muy nuevo y de todas maneras podrá en el futuro reconvenir o reconducir el decreto en una ley después, luego de este paquete de shock, bueno, enviar un proyecto de ley para ir de a poco tratando de ir legislando a través del Congreso. Se puede ir haciendo eso. Pero hay cosas que están bien, hay cosas que, por eso yo te marcaba en materia laboral, y eso va a dar mucha tela para cortar, porque en materia laboral sí te van a plantear el tema de los derechos adquiridos, de derechos que aseguraban ciertos límites a los despidos y un montón de cuestiones, de manera que bueno, pero te digo, por ejemplo, en materia de la ley de alquileres, vos no podés derogar una ley por un decreto. Pero en materia de alquileres, si vamos a lo pragmático, está bien. Es una ley que no servía para nada. Y después ¿Por qué el gobierno tiene que estar como intermediario? O el Estado. Bueno, está bien. Pero esa ley fue aprobada en el Congreso, esa ley se discutió, se debatió y se aprobó. Y lo mismo, tampoco vos podés modificar un código civil que estuvo... Pero tiene que ser algo que beneficie a algunos, o a las dos partes, tanto al inquilino como al que alquila. En este caso, el dueño de la propiedad se quedaba sin poder alquilar porque no le convenía. Y mucha gente se quedó sin alquilar. Hay chicos estudiantes acá que tuvieron que alquilar entre 5 o 6 para poder vivir. Sí, es verdad. Pero te quiero decir, una cosa es sí. Una cosa es lo que ocurre en la realidad Uh-huh. y la situación fáctica, y otra cosa es cómo vos podés solucionarlo. También se podía haber enviado un proyecto de ley. Bueno, eso lo había prometido en campaña. Mi ley dijo: yo, si asumo, voy a derogar la ley de alquileres. Que a mí, yo estoy a favor de que el Estado intervenga lo menos posibles en las relaciones interindividuales, o sea, en las relaciones entre los particulares. O sea, yo puedo arreglar con vos, ¿por qué la ley me va a decir tiene que alquilar por un mínimo de 3 años si yo quiero alquilar por un año? ¿O por qué la ley me va a decir usted solamente puede cobrar en pesos, no puede cobrar en dólares? O cuestiones elementales que yo anoche lo hablaba con una persona, con un profesional, que yo le decía, por ejemplo, el tema de que todos tienen que manejarse en pesos por el tema de que eso es la reforma del Código Civil, que no sería el procedimiento el adecuado, pero sí es beneficioso lo que se hizo. Por ejemplo, yo te pedía a vos que me prestes $1.000, Uh-huh. ¿sí? Vos me prestabas $1.000 billete, o sea, me prestabas $1.000, me prestabas $1.000.000. Uh-huh. Bueno, yo te firmaba un documento en dólares por $1.000 y me decía, bueno, Colo, yo dentro de 6 meses te devuelvo los $1.000.
¿sí? Hacíamos un mutuo, un préstamo. De acá yo no te cumplía, vos me ejecutabas el documento que te firmé, pero resulta que cuando vos me ejecutabas, solamente me podías reclamar que te pague en pesos, el equivalente en pesos, y al dólar oficial. O sea que hoy sería, yo te di el dólar a 1000 y vos me vas a pagar 800, y antes era 350. O sea, en definitiva, a vos te convenía no pagarme, que yo te ejecute, porque vos me ibas a pagar siempre menos de lo que yo te había dado. Ahora, si pactamos en dólares, yo tengo la obligación de pagarte en dólares. Si vos me das dólares, te tengo que dar dólares. O reales, o yuanes, o lo que fuere. O guaraníes, no sé. ¿Entendés? Entonces, todas esas cosas yo creo que tienen que estar libradas a las posibilidades de que las partes lo acuerden. El Código Civil dice que los contratos serán ley para las partes y se rigen por la buena fe. Entonces, yo siempre y cuando pactemos o acordemos algo dentro de la legalidad, dentro del marco del respeto por las leyes, que el objeto no sea ilícito, que no haya ilicitud en el objeto, y podemos pactar lo que queremos. ¿Por qué tiene que intervenir el Estado? ¿Por qué me tiene que decir en qué moneda yo voy a cobrar? Yo puedo cobrar en la moneda que yo quiero. Ahora va a ser libre. Exacto. Pesos o dólares. O moneda extranjera, no especifica. Por eso te digo, eso me parece bien. Eso me parece bien y eso me parece que destraba un montón de cosas. Y también pone todo en un plano que lo acerca más a la realidad que se vive diariamente, que refleja más lo que es lo cotidiano en la gente. Porque te daba ese ejemplo de que nosotros hablamos de, yo te pido a vos $1000, vos me das 100 billetes de 100, 10 billetes de 100, perdón, y yo después te pago en pesos y al valor del dólar oficial, que siempre es menor. Entonces hay un perjuicio. Después, con el tema de la desregulación de determinados servicios, también en la época de Menem, bueno, que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, todo el mundo se quejó y después hubo un cambio muy significativo en lo que fue la Argentina pre y post-menemismo o post-Menem. Acá, por ejemplo, hay varias, en el servicio de la Internet, por darte un caso, hay varias empresas locales con empresarios locales que dan trabajo a personas de aquí. ¿Sí? Bueno, esas empresas hoy están muy apremiadas por los costos, sobre todo porque los insumos son todos en dólares, y tienen que estar esperando que se dé de baja a un usuario para, con los mismos elementos con que le habilitaron en su domicilio el servicio, ir a retirarlos y poder darle de alta a otro. ¿Por qué? Porque los costos son muy elevados y no le pueden cobrar al cliente y tampoco pueden hacerse cargo ellos de esos costos. Y no pueden competir contra las grandes empresas, llámese Claro, llámese Telecom o Personal Flow, como vos quieras, que tienen un paquete de clientes muy importante, sí, y pueden permitirse ciertos abonos menores, de un costo menor, y ofrecer otro tipo de servicio. Porque entonces es muy difícil competir. ¿Entendés? O sea, te quiero significar que no se asusten esas empresas, porque ellos están ejerciendo cierto monopolio o cierta preponderancia por sobre los pequeños empresarios que hay acá. Si acá tenemos servicios locales de Internet, empresas locales de Internet, que están con grandes problemas. Están con grandes problemas porque no pueden seguir aumentando el costo de su abono, pero sí le aumentan el costo de los insumos. O sea, su costo de producción es mucho mayor al costo que ellos provocan como ingreso. ¿Me entendés? Porque tienen que
porque si no, no pueden pelear contra estos monstruos. Entonces, que nadie se asuste, porque en la libre competencia se impone el mejor, el que presta mejor servicio, el que atiende los requerimientos, y bueno, es así. El libre mercado se supone eso. El Estado no puede, eso a mí, lo del Estado presente y todas esas cosas, la experiencia que veo, la experiencia que tuvimos, es una experiencia que permitió una corrupción tremenda y no nos llevó a crecer como país, no nos llevó a crecer. Yo creo que la Argentina, sobre todo la Argentina, sobre todo nuestra zona, es un país que se formó con todos los movimientos migratorios que tuvimos, con toda esa gente que vino acá a verdaderamente hacer a luchar, a crecer, a superarse, y fundamentalmente la Argentina llegó a ser lo que fue en su momento por la actividad privada, no por ninguna actividad estatal y pública, por la actividad privada, por el impulso que le dieron los privados. De manera que habría que volver a las fuentes, habría que volver a lo que nos hizo crecer, nos hizo ser respetados como país, y desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de lo que nosotros significamos para la ciencia, de lo que significamos potencialmente como país cuando nos consideraban el granero del mundo, cuando asistíamos a todos los países, incluyendo Europa. Y bueno, no creo, te digo, en el tema del Estado presente, no me parece. Y me parece que eso fue muy nocivo, fue muy pernicioso, y creo que se utilizó para desviar un montón de dinero que hoy es inexplicable, la fortuna que pueden ostentar determinados funcionarios. Así que bueno, esto es parte de lo que se dijo ayer. Esto se irá conociendo con el correr de las horas, con el correr de los días. Van a venir más DNU, porque ya se anunció que van a venir más DNU, y vamos a ver, e iremos explicando cómo será su tratamiento, cómo será el proceso para que sean convalidados o no por el Parlamento, o sea, por el Congreso, por el Poder Legislativo, y bueno, y seguiremos tratando de entender cómo es el manejo de las instituciones en un sistema republicano, en un sistema democrático, en el que todos hemos elegido para vivir.